tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos. Nueva entrega del Puente, como de costumbre, con temas que a nuestro criterio nos parece que son interesantes, como para llevar algún poco más de claridad sobre los mismos. Y hoy nos pareció oportuno hablar de uno que me parece a mí, nos interesa a todos. Porque todos somos consumidores, todos compramos cosas, todos usamos, somos usuarios, somos consumidores. Así que de esto se trata un poco el eje temático. Por eso es que hoy están con nosotros las dos titulares de la OMIC. Una de Bahía Blanca y otra de Coronel Rosales y Bahía Blanca, es indistinto. Alejandra Helling por Coronel Rosales y Mercedes Patiño por Bahía Blanca, a quien les damos la bienvenida. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿qué tal, Alejandra? Tanto tiempo. Contenta. Bueno, yo dije en el inicio que todos somos consumidores, Sí, todos somos usuarios. Esa fue una frase que utilizó John Fitzgerald Kennedy. Fue el primero que dijo todos somos consumidores en el año 62. Así que fue como un pionero en este tema de derechos del consumidor, que después se generalizó, ¿no es cierto? Y bueno, fue incorporado a las distintas constituciones, incluso nuestra Constitución Nacional, la provincial, incorporó el tema de derechos del consumidor. Ahora, bien vale la pregunta, Alejandra, en este caso, ¿qué diferencia, hay entre usuario y consumidor? Porque ustedes abarcan precisamente las dos ramas, ¿no? En realidad, todos somos consumidores. Lo que pasa es que como la gente consume bienes y servicios, generalmente para diferenciar quién es el utilitario del servicio, se utiliza la palabra usuario. Yo soy usuario de un servicio público y soy consumidor de un paquete de galletitas, por ejemplo, ¿sí? Pero en realidad, para la ley, lógicamente, nosotros trabajamos en defensa al consumidor. No trabajamos en defensa del consumidor y del usuario. Entonces, defensa del consumidor es lo que dice nuestra ley madre, si se quiere, que es la 24240. Se utilizan indistintamente una cosa y la otra. Generalmente el usuario es el usuario de un servicio, ya sea público o privado, y el consumidor es el que va a hacer las compras. Mercedes, ¿querías agregar algo de esto? Sí, quería agregar que en realidad lo que es correcto lo que dice Alejandra y que nosotras, nuestro lugar, digamos, de trabajo es con el consumidor, es con aquel con que trabajamos, porque el tema de los servicios públicos y el usuario está, digamos, por ley, los que deben atenderlos son los organismos de control de los distintos servicios públicos. En el caso del agua el OCAVA, en el caso del gas el Enargas y en el caso de la energía eléctrica el OSEVA, ¿no es cierto? Bueno, ellos son los que deben atender los requerimientos. Pero a ustedes les llegan, ¿o no? Reclamos de este tipo, ¿no? Y por estas épocas también. Este año fue particularmente importante. Todas las modificaciones de las normativas, la gente concurre lógicamente a la OMIC a informarse, a ver qué es lo que pasa, cómo es, por qué esta diferencia de factura entre un mes y otro. Sí. Yo hoy no quería, obviamente que hay casos y ejemplos como para hacer 4 o 5 programas, seguramente. Pero lo que queríamos con la producción es desasnar un poco sobre la OMIC, porque por allí es un organismo donde sí defienden al consumidor. Y ahí quedó, y ahí se cerró la idea, y a veces nos gustaría ahondar un poco más. Claro. ¿Cuál es la función? Qué pregunta amplia, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de intentar resumirla. Comienzo por vos, Mercedes, y después vamos con algo. Nosotros, particularmente en la OMIC, que digamos trabaja dentro del ámbito del Consejo Deliberante, en nuestro caso, a través de la ordenanza del año 2006, actualmente tenemos 2 áreas puntualmente, el área de consumidor y también tenemos mediación comunitaria. Pero bueno, acá estamos puntualmente por consumidor. Bien. Y nosotros lo que aplicamos es la ley 24240, la ley 13133, que es la provincial, y por otro lado la ley de lealtad comercial. Consumidor y lealtad comercial tienen como 2 caminos distintos en el procedimiento, ¿no? Digamos que consumidor, nosotros lo que hacemos es tomar las denuncias por consumo, consumidores finales inclusive, tomamos las denuncias y luego hacemos lo que son las audiencias de conciliación, que es un método alternativo de resolución de conflictos. Aquí en Bahía Blanca hay audiencias de conciliación. Hay audiencias de conciliación
en forma permanente, por supuesto, y bueno, ahí se ve, muchas de las veces la gente, o sea, los proveedores ofrecen algún tipo de arreglo, de acuerdo. Estamos logrando muchos acuerdos nosotros en este momento. Y por otro lado, lealtad comercial, levantamos actas de inspección y eso lo remitimos a la Dirección Provincial de Comercio, que son ellos los que sancionan. Bien. Alejandra, ¿qué diferencia en Coronel Rosales con esto que decía Mercedes, no? Mira, básicamente como dependemos de organismos provinciales en cuanto a la legislación, en realidad la base es exactamente la misma. No, como no tenemos el servicio de mediación que tiene Capital Federal, las provincias, incluso las oficinas municipales, tenemos que respetar el procedimiento del artículo 45 de la 24240. Ya vamos a hablar un poquitito del tema de mediación más adelante, como para que la gente lo conozca. Sí, claro. Y sobre todo tenemos una ley provincial, que es la 13133, que comentaba recién la doctora, y es lo que nos dicta el procedimiento. Viene el consumidor a la ventanilla o la mesa de entradas de OMIC y comenta su caso. Y ahí nosotros deliberamos a ver si se trata de un reclamo pertinente para la OMIC o no. Claro. Porque tampoco le vamos a hacer una planilla y hacer un expediente cuando después nos llega que no tenemos competencia. Entonces, a partir de allí, iniciamos el trámite administrativo. Fijamos fecha de audiencia de conciliación, notificamos a las partes. El procedimiento es básicamente el mismo. Procedimiento legal. Si hay un acuerdo, se homologa. Si no se cumple, el consumidor lo puede denunciar, en cuyo caso se seguirán los pasos que dice la ley. Se intimará al infractor a que cumpla y si no, se le dictará y se le aplicará una sanción. Ahora, Alejandra, esto, y Mercedes, ¿esto le cuesta algo al afectado, al consumidor que va por algo? El trámite es absolutamente gratis. Es gratis. Inclusive cuando hay una conciliación, no sé si habrá abogados, cómo será el tema, pero eso no paga absolutamente un peso. Aún así, no salga favorecido en el fallo. No, en ningún momento. Lo único que tienen que traer es su documentación. Claro. ¿Sabe por qué digo esto? Porque me parece bueno que la gente sepa y se anime, porque por allí dice, no, me voy a meter en un problema después. Y es, digamos, es muy enrevesado este tema. ¿Se complica mucho para el denunciante? A ver, Mercedes. No, para el denunciante que te llaman, que las audiencias... A ver. Como dije, nosotros somos una oficina donde las audiencias que se realizan son de conciliación. De conciliación. No es verdad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que siempre, o sea, en realidad quien toma las audiencias no es una persona absolutamente imparcial, sino que siempre tiene que ver los derechos que le caben al consumidor, ¿no es verdad? O sea, muchas veces por las empresas, viene o el representante legal de la empresa o un abogado que tiene un poder. Y bueno, la otra persona se encuentra sin protección jurídica, pero esa protección, digamos que se la da la OMIC. ¿Por qué? Porque quien toma la audiencia es un abogado que, digamos, tiene conocimiento de los derechos del consumidor. Y Alejandra, si no saliera favorecido el consumidor, y bueno, esto continúa, hay una segunda instancia, ¿cómo es esto? Exactamente, es el consumidor. ¿Es otra historia esta o no? Luego de la audiencia de conciliación, como yo te explicaba recién, si las partes no llegan a un acuerdo y queda perfeccionada la infracción, porque nosotros no defendemos a consumidores así a capa y espada, nos defendemos a todos los consumidores. Hay una ley, por supuesto. Nosotros defendemos derechos. Claro. Exactamente. Derechos reconocidos por la legislación. Están en una ley. Derechos reconocidos por la legislación, o sea, no defendemos fantasías. Exacto. Entonces las empresas por allí tienen muy buenos representantes y tratan de buscar... Pero aquí, en defensa del consumidor, hay algo que es muy bueno para el consumidor reclamante, que es el indubio pro consumidor. Exacto. Siempre que tenemos una duda... ¿Qué es eso? A ver, se debe estar preguntando en la casa. Una duda respecto de una situación planteada por las dos partes, siempre el Estado tiene que estar a la solución más favorable para el consumidor. ¿Por qué? Porque es el más débil de la relación de consumo. Y es el que habría que darle toda la información
cuando va a contratar. Saben que del otro lado de la pantalla hay consumidores, todos somos consumidores. Así que, pero, sí, a ver, desde bien, es una relación asimétrica. Claro. Entonces, siempre en esa relación asimétrica hay una parte más débil que es el consumidor. Sí, claro. Por eso nosotros, digamos, defendemos los derechos del consumidor. Me parece perfecto. ¿Y hay políticas que se elaboran desde las oficinas distintas de la OMIC? A ver, Bahía Blanca primero. Sí, se elaboran y sobre todo, yo recién lo estábamos hablando con Alejandra en la previa, lo que nosotros aportamos son muchos datos, o sea, de todas las consultas que nos hacen en forma permanente. Ajá. Aportamos datos que, bueno, pueden servir, digamos, para la elaboración de políticas, ¿no? Está bien. Eso también es importante, eso en nuestro trabajo. ¿Y en Coronel Rosales? Nosotros hacemos lo mismo, o sea, todos los trimestres, tanto los casos como el final que ha tenido, la resolución final de cada caso, son informadas a nuestros superiores, para que desde allí, en nuestro caso, el Departamento Ejecutivo. Claro. La OMIC de Bahía Blanca tiene una dependencia diferente. Claro. Nosotros dependemos del Departamento Ejecutivo, o sea, directamente del intendente. ¿Sí? Entonces, todos los trimestres o todos los meses, eso se acuerda previamente al iniciar el año, y elevamos un informe de todos los casos, de la resolución, de la devolución que logró, del recupero que ha logrado el consumidor viniendo a OMIC, que lo hubiese perdido. Hubiese perdido la posibilidad de reclamarlo gratuitamente si hubiera tenido que ir a un abogado particular. En algún momento, Mercedes, te digo Mercedes porque esto me acuerdo que en Bahía se había dado la cantidad de dinero que se había recuperado a través de gestiones de la OMIC, ¿no? Que era bastante. Lo tenés, yo lo pregunté sin saber que lo tenías allí. Un pequeño ayuda de memoria, lo que nosotros tuvimos en los meses de julio, agosto y septiembre. Atendimos 3.200 personas en las oficinas de Donado y 1.113 consultas telefónicas, 100 por mail y 75 a través de Facebook, o sea que son varias. Y en los 3 meses recuperamos 1.363.000 pesos. Bien, sí. Un poco más abajo, para los consumidores de Bahía Blanca. Tenemos un recupero de aproximadamente 700.000 pesos. Obviamente hay menos población en Coronel Pero Rosales, bueno, es una cifra que, a ver, es al día. Porque mañana resolvemos otro caso y ya se amplía. Creo yo que también es válido aclarar, corríjanme si me equivoco, que esto no es dinero que va a las arcas de la OMIC ni del municipio, es dinero que recuperan los usuarios que reclaman algo. Nosotros decimos para los consumidores. Por eso la importancia de brindar todos estos datos hacia arriba, para que se generen políticas públicas y se cambien la visión de prestar los servicios y de vender los productos. Alejandra, te me estás adelantando a la próxima pregunta porque dijiste para arriba, para abajo. Nosotros dependemos. La próxima pregunta era, ¿cuál es el organigrama de la OMIC? No sé si las dos son iguales, creo que no. Pero, por ejemplo, en Coronel Rosales, ¿cómo es el organigrama? Bueno, nosotros tenemos una estructura mucho más sencilla. Tenemos, lógicamente, la ciudad es más chica, tenemos menos personal. Pero bueno, como yo te decía, nosotros dependemos del Departamento Ejecutivo. Yo soy la titular, estoy nombrada por un acto administrativo. Luego tenemos 2 audienciistas. Exacto, años. Ya voy por el 17. Por eso, Después en este momento tengo 2 audienciistas. Los 2 son profesionales universitarios. Y tengo un funcionario que realiza la etapa sancionatoria. Es decir, que nosotros iniciamos el expediente en la OMIC y lo terminamos en la OMIC. Bien. ¿Mercedes? Bueno, nosotros en realidad dependemos del HCD, o sea, del Consejo Deliberante. Hay que diferencia, ¿no? Uno del Ejecutivo y otro del Deliberativo. Bueno, pero digamos que la provincia, cuando dictó la ley provincial, dio la libertad a las municipalidades cuando delegó facultades de organizar sus OMICs como pudiera. Entonces, bueno, la OMIC en Bahía Blanca depende del Consejo Deliberante. Yo soy la directora que está a cargo y luego hay 15 personas trabajando dentro de la OMIC. Tenemos 4 audienciistas, luego tenemos personas que atienden directamente, que dan esa primera información a la que se refirió Alejandra, que es muy importante realmente porque
es la primera impresión, Claro. el primer informe que la gente recibe, y de acuerdo a eso va a acompañar la documentación necesaria. Tenemos 2 asesores letrados, que son quienes realizan los autos de imputación llegado el caso. Tenemos 2 inspectores por el tema de la ley de lealtad comercial, Bien. que son quienes Que después realizan vamos a hablar un poquito de las eso. actas de infracción Bien. en los comercios. Bueno, ustedes saben mejor que nadie, obviamente, cómo funciona la OMIC, qué es la OMIC, obviamente son las directoras, autoridades máximas de este organismo, pero la gente sabe lo que es la OMIC. Nosotros salimos a la calle a preguntar un breve resumen. Esto nos decían, También escuchen, nos a ver. va ser útil. Sí, es la oficina municipal donde uno se podía quejarse, ¿no es cierto? Por consumidor y esas cosas, sí. Me parece que es la Oficina de Defensa del Consumidor, pero ahora, bien la función que hace, más allá de recibir llamados de gente que necesita ayuda frente a algún servicio o algún producto que haya comprado, no sé qué hace bien, pero bueno. Sí, la organización municipal de... se me olvidó. De defensa del consumidor. Se me trabó. No, la verdad no conozco lo que es la OMIC. Sí, es defensa del consumidor. ¿Qué es la OMIC? ¿Sabés qué es la OMIC? No. Es la Oficina de Defensa del Consumidor, lo que no sé dónde queda. Más o menos. ¿Qué? A ver, el más, ¿cuál es? Es de lo que se consume, no, o del precio, no, tampoco. La mío, ¿De defensa de quién? del consumidor. Muy bien. La Organización Municipal de Defensa del Consumidor. Sí, es una organización que defiende los derechos del consumidor. No, la verdad que no. Sí, ¿Qué es? defensa del consumidor. Bueno, ahí tenían las respuestas, Muy chicas. bien. A ver, ¿qué les pareció? Algunos sí, algunos no. Creo que No, pero en general tenían saben. conocimiento. Sí. Nosotros, bueno, esto tratamos de reforzarlo permanentemente, ¿no? De difundir, creo que Alejandra también, difundimos permanentemente, por eso yo particularmente te agradezco esta invitación, porque por nos favor. permite también difundir lo que nosotros hacemos, que la gente lo conozca y que la gente concurra a la oficina. Ahora, en la ley, creo yo, a ver, corríjanme, no hay un artículo, creo que es la ley nacional, ¿no?, que habla de enseñar o al menos fomentar o hacer conocer lo que es la OMIC o el derecho del consumidor en las escuelas secundarias, ¿puede ser? Nosotros Esto se está llevando a tenemos, cabo. este año hemos concurrido a varias escuelas secundarias a dar charlas. Y por otro lado, también lo que a mí me parece importante es que tenemos firmado un convenio con la Universidad Nacional del Sur. Y tenemos gente que, uno es con la Universidad Nacional del Sur, con la Universidad Siglo XXI y con la Escuela Técnica 3, los chicos del último año, que concurren también a la OMIC como pasantes. Perfecto. Y que eso también es un primer trabajo, o sea, entre comillas, porque es una pasantía, es una en pasantía. realidad, pero tienen en contacto ¿Rentada? con... No rentada. Ajá. no, Sí, porque está lo bien. hacen como una práctica Me parece perfecto. de último año. ¿Y en Coronel Rosales? Nosotros tenemos, lógicamente, la visita de los chicos cuando empiezan a preguntar en las escuelas cuáles son los derechos que tenemos los habitantes de un país. Entonces, entre esos derechos empiezan a preguntar cuáles son los derechos del consumidor y concurren incluso las maestras. Hemos trabajado incluso con jardines de infantes, como el jardín de EBS, con Cristina Rubio, la directora en su momento del jardincito. Hemos trabajado con los chicos fomentando el sistema de ahorro, explicándoles cómo se compraba, cómo se pagaba.